Vamos a sumergirnos de lleno en una de las anomalías astrofísicas más alucinantes del siglo XX. Quienes estudiamos el universo ya sabemos que el espacio suele ser un lugar inmensamente silencioso. Pero hoy vamos a hablar de un instante muy concreto en el que ese silencio, bueno, literalmente se rompió. Vamos a diseccionar el misterio de la famosa señal WOW, combinando los datos duros y puros con esa fascinación absoluta por lo desconocido. ¡Vamos a ello! Para estructurar nuestra sesión, echad un vistazo a la agenda. Primero veremos el contexto del descubrimiento, luego la interpretación de los datos, pasaremos a la anatomía de la señal, el origen constelar, el debate entre cometas u origen artificial y cerraremos con el legado del misterio. Empecemos con el punto 1, el contexto del descubrimiento. A ver, es absolutamente vital que nos situemos en la época, porque las limitaciones tecnológicas de entonces explican cómo se recopiló toda esta información. Estamos en 1977. Por un lado, tenemos un ambiente geopolítico súper tenso en plena Guerra Fría, con una vigilancia global constante. Y por otro, la gente de a pie estaba a lo suyo, totalmente inmersa en la fiebre de la música disco o yendo al cine a ver el estreno de Star Wars. Sin embargo, ajeno a todo este bullicio humano, el 15 de agosto del 77, un radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio, al que llamaban cariñosamente Big Air, la gran oreja, estaba ahí, escuchando el cielo. Y ese día en particular registró una anomalía silenciosa, profunda y, la verdad, monumental. Pasamos al punto 2, interpretación de los datos. Esto nos lleva a entender cómo era realmente el trabajo de campo en los años 70. Olvidaos de los monitores de alta definición o de recibir alertas automáticas. Nada de eso. El ordenador del Big Ear imprimió una secuencia de caracteres 6EQJ5. A ver, hay un mito muy extendido que dice que esto es una especie de código alienígena. Nada más lejos de la realidad. No es un mensaje encriptado esperando a ser traducido. Es pura y simplemente una representación visual impresa en papel continuo que mide la intensidad de una señal de radio. El astrónomo voluntario Jerry Eyman, un colega de profesión, estaba revisando pacientemente estas interminables resmas de papel unos días después de la captura. Para comprender la magnitud de lo que Eyman vio en ese papel, tenemos que entender cómo funcionaba esta escala de intensidad. El ruido de fondo normal del espacio genera números bajitos, un 1, un 2, a lo sumo un 4. A medida que la intensidad sube del 1 al 9, el sistema pasa a usar las letras del alfabeto, de la A a la Z, en una escala total que llega hasta 36. Así que fijaos bien, cuando llegamos a la letra U, en nuestra famosa secuencia, estamos hablando de un pico de intensidad de 30 sobre 36. Básicamente es un grito ensordecedor en medio de los tenues susurros del cosmos. Y aquí es donde entra el factor humano en la ciencia, que es precioso. Cuando Jerry Eyman se dio cuenta de la asombrosa perfección de esa curva de intensidad, cogió un bolígrafo rojo, rodeó la secuencia con un círculo y escribió una sola palabra en el margen: ¡Wow! Ese instante, un descubrimiento fortuito a bolígrafo, bautizó para siempre el mayor misterio en la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Bien, vamos al punto 3, anatomía de la señal. Toca diseccionar esta anomalía. Hay 3 pilares astrofísicos que hacen que esta señal sea, imposible de ignorar. El primer pilar es su valor central, 1420 MHz. Para quienes nos dedicamos a la astrofísica, esta no es una cifra más, es la frecuencia de emisión del hidrógeno neutro. Como el hidrógeno es el elemento más abundante de todo el universo, la comunidad científica lleva décadas teorizando que si una civilización inteligente quisiera comunicarse a nivel interestelar, utilizaría precisamente esta frecuencia exacta. Es algo así como la plaza del pueblo del cosmos, el punto de encuentro natural. Y adivinad qué, la señal WOW llegó exactamente en esa frecuencia mágica. El segundo pilar es cuánto duró. La señal dibujó un patrón de intensidad de exactamente 72 segundos, subiendo hasta el máximo y bajando con una simetría perfecta. Y ojo, porque hay una lógica mecánica aplastante detrás de esos 72 segundos. Veréis, el telescopio Big Air no podía girar para seguir un objeto. Estaba completamente fijo en el suelo. Su método de observación dependía de la rotación de la Tierra. A medida que nuestro planeta gira, el telescopio va barriendo el cielo. Por pura geometría, debido al ancho de escucha del telescopio y a la velocidad de la rotación terrestre, cualquier punto fijo en el espacio profundo va a tardar exactamente 72 segundos en entrar, cruzar y salir de ese haz. Este patrón nos demuestra sin lugar a dudas que no fue ninguna interferencia local de aquí de la Tierra, sino que venía, efectivamente, del espacio profundo.
El tercer pilar es fundamental. Era una señal de banda estrecha. Ya sabemos que en astrofísica la naturaleza es tremendamente ruidosa y caótica. Fenómenos cósmicos brutales, como los púlsares o los cuásares, emiten energía en muchísimas frecuencias a la vez, lo que llamamos banda ancha. Sin embargo, la señal WOW era una línea purísima, concentrada en una sola frecuencia de radio. Semejante concentración de energía es una firma clarísima de ingeniería artificial, de una transmisión emitida a propósito, y es algo que rara vez encontramos en la naturaleza astrofísica pura. Llegamos al punto 4. El origen constelar. Conociendo ya la naturaleza de la señal, la siguiente pregunta del millón es ¿hacia dónde demonios apuntaba el telescopio? Los datos de ascensión recta y declinación nos llevan directos a la constelación de Sagitario, justo al noroeste del cúmulo estelar M55. Y lo más apasionante es que la investigación no se ha detenido. Hoy en día los astrónomos están usando los datos cartográficos ultra precisos del Observatorio Espacial Gaia para peinar esa región exacta. Buscan estrellas análogas a nuestro Sol, con la enorme esperanza de encontrar sistemas planetarios habitables de donde pudiera haber emanado la señal. Claro que, como científicos, nuestro deber es aplicar el método científico y ser muy escépticos. Durante décadas nos hemos dedicado a descartar meticulosamente cualquier causa terrestre. Se comprobó que no había satélites en esa órbita concreta, ni aviones comerciales volando por ahí, e incluso se descartó que fuera una señal rebotada en la basura espacial. Todo cuadra. Pero existe un factor enormemente frustrante para la comunidad científica. La señal nunca jamás se volvió a repetir. A pesar de llevar años apuntando a nuestros mejores instrumentos hacia esa misma coordenada, ha permanecido en un absoluto silencio desde 1977. Y eso nos lleva al punto 5, cometas u origen artificial. Ante la falta de repetición, en el ámbito académico evaluamos dos hipótesis principales que compiten entre sí. A la izquierda tenemos la hipótesis de los cometas, propuesta en 2016 por el investigador Antonio Paris. Él argumentó que dos cometas que no conocíamos en los años 70 cruzaban esa zona del cielo. Y resulta que los cometas pueden estar rodeados por masivas nubes de gas hidrógeno que emitan justo en esos 1420 MHz. Por el lado derecho mantenemos la hipótesis del origen artificial, defendida históricamente por el propio Jerry Eman y otros colegas. Ellos sostienen que esa firma de banda estrecha es inconfundible y que tiene que ser obligatoriamente una baliza o una transmisión alienígena intencionada. Pero bueno, ya sabéis que en la universidad toda teoría tiene que superar un escrutinio riguroso. La teoría de los cometas se enfrenta a un contraargumento mecánico potentísimo, conocido como el problema de las dos orejas. Veréis, el telescopio Big Ear tenía dos receptores o cuernos que barrían el cielo con apenas unos minutos de diferencia. Si la fuente hubiera sido una nube masiva de hidrógeno de un cometa, por su enorme tamaño, habría hecho saltar las alarmas en ambos receptores consecutivamente. Sin embargo, la señal WOW fue un fogonazo hiperpuntual. Apareció con muchísima fuerza en un receptor y desapareció por completo en el segundo. Esto debilita severamente la idea de una nube de gas masiva y nos devuelve de lleno al misterio. Finalmente, llegamos al punto 6, el legado del misterio. Después de haber repasado los datos físicos y los debates teóricos, creo que merece la pena pararnos a reflexionar sobre las repercusiones de todo esto, porque hay una ironía bastante trágica en esta historia astronómica. El colosal radiotelescopio Big Ear, con todo su peso en la historia de la ciencia moderna, ya no existe. A finales de los 90, la instalación entera fue desmantelada y demolida. ¿Y qué hay ahora allí? Pues el terreno fue pavimentado para construir un campo de golf. Un final tristemente mundano para una máquina maravillosa que logró escuchar los susurros más profundos del espacio. Viéndonos así, como un pequeño punto azul pálido en la inmensidad, los datos de 1977 se quedan ahí, suspendidos en el tiempo, irrepetibles y puros. Como clase nos quedamos con una de las preguntas más estimulantes de la astrofísica. ¿Representa esa secuencia 6EQJ5 un saludo tecnológico que se ha perdido en el vasto océano cósmico? ¿O es simplemente el eco natural de un universo que, a pesar de nuestros avances, aún no terminamos de comprender por completo? Sea lo que sea, la respuesta sigue literalmente ahí fuera.